Hola amigas, ¿qué tal? Ya estamos en el episodio número 7 y estamos muy contentas por haber llegado hasta acá. No nos estamos despidiendo, sino que de verdad estamos contentas y agradecidas porque estos temas yo sé que les ha servido a más de alguna, ¿va? Y si es aunque sea a una, ya con eso estamos complacidas porque a nosotros nos ha ayudado también. Así es. Y hoy tenemos el tema de la ansiedad. Y hay algunas cosas de cómo se manifiesta la ansiedad. Y una dice que puede manifestarse con la falta de paciencia. No sé si han notado ustedes que de repente están irritadas y no saben ni por qué va. Ajá, entonces uno dice, pero, o sea, ya cuando ve que es como constante esa conducta, uno dice, pero ¿por qué? Sí, o sea, tal vez no pasó nada como para decir que me irritó. Pero esta es una de las cosas de cómo puede manifestarse. Y la otra dice ataques de pánico. Y acá sí me voy a detener un poquito, porque estos ataques de pánico dice que es un miedo constante. O sea, uno tiene miedo y no sabes por qué, o ni siquiera estás en una situación de peligro como para decir, es que tengo miedo porque esta zona es roja, estoy caminando a las 11 de la noche y por eso tengo miedo. Sino que de repente estás en tu sillón o estás en tu comedor y empiezas a sentir ese miedo, o sea, ese ataque de pánico, ¿verdad? Y yo recuerdo que el año pasado fue cuando lo descubrí porque yo había regresado no me recuerdo qué había ido a hacer, pero regresé y me senté en el sillón y de repente yo sentía que no podía respirar y así como que me estaban oprimiendo el pecho, ¿verdad? Que no puedo respirar y yo necesito pararme, necesito salirme, pero era como buscar ayuda, o sea, de salir corriendo y gritar y decir auxilio, pero obviamente no me estaba pasando nada porque yo estaba en el sillón de mi casa. Y mi esposo así como, ¿qué pasó? O sea, ¿quieres agua? Me soplaba y así como, qué extraño esto, o sea, ¿qué es? Y pues yo fui con la doctora, porque yo dije, de plano va a ser algo hormonal o no sé si a las mujeres nos pasan tantas cosas. Y me dice la doctora, es ansiedad. Y yo así como, o sea, uno lo conoce como es algo que sucede. Pero decidimos tocar este tema porque creo que es importante. A veces nos suceden las cosas y nosotros no sabemos qué es. No sé si te ha pasado alguna experiencia con esto. Sí, conforme nosotras vayamos hablando con Ale, tú vas a ir identificando qué tipo de ansiedad tienes. También vamos a ir hablando cómo enfrentar o confrontar esa parte de la ansiedad, ¿verdad? Yo les voy a contar algo muy fresco, ¿verdad? Yo estoy sufriendo mucho de ansiedad, pero en comida, y lo comencé a identificar hace poco. Creo que por este tiempo de la pandemia a mí me ha afectado mucho en el sentido de que desde el tercer trimestre a mí me encerraron por mi embarazo, ¿verdad? Estaba en el último trimestre de embarazo. Entonces era el encierro, el no salga, o sea, fueron tantas cosas, ¿verdad? Y traté de llevar esa ansiedad, pero me di cuenta que ahorita que la nena ya está un poco más grande, era ese problema también en que, bueno, la pediatra me decía, sí debe de sacarla, no debe de sacarla, o ese miedo, ¿verdad? Ese miedo de que le pueda pasar algo. Entonces creo que es el que me llevó a mí a este punto de la ansiedad. Y me di cuenta porque un día me dijo mi esposo, Lorena, estás comiendo mucho. ¿En serio? Sí, y dije yo, ¿será, va? No. Y sí me di cuenta, ¿saben por qué? Porque recuerdo que estábamos compartiendo la mesa con unos amigos y acabamos de almorzar. Y de repente yo tenía ganas de comer más, pero no era porque yo tuviera hambre, sino porque yo sabía que o sea, me sentía ansiosa y sentía que si no tenía algo en la boca, no sé, es una sensación muy fea, ¿verdad? Y pues necesitaba comer. Entonces cuando yo identifiqué esto ahorita en mi vida, dije yo, no, detenete, ¿verdad? Porque es algo que también nosotras podemos controlar, ¿verdad? Entonces
me levantaba tipo 2 de la mañana a comer. ¿Y sabe cuál era mi excusa? Estoy lactando. Entonces, por eso es que me da mucha hambre. Tráeme pasteles, yo estoy lactando. Pero no fue eso. O sea, hasta que lo acepté y dije, sí, es ansiedad, ¿verdad? Sí, y en estos casos creo que es como esa ansiedad no dañina porque la puedes controlar. Y lo que me pasaba a mí es que, por ejemplo, esos ataques de pánico, porque, o sea, eso me sucedió, yo fui con la doctora y me dijo, es esto y esto, ¿verdad? Y bueno, deme una medicina, o sea, ¿qué tengo que tomar para ya no sentir eso? Y me dijo, no, me dijo, o sea, yo no te voy a medicar. ¿Y por qué no te voy a medicar? Porque la ansiedad que estás sintiendo no es medicable. Y entonces, bueno, ahora que corresponde hacer. Entonces ella me daba algunos tips, ¿verdad? Me decía como respira profundo, hace ejercicios de relajación, trata de, eso fue el año pasado, ¿verdad? Trata de salir, distráete cuando sientas, porque lo que yo sentía era, por ejemplo, yo estaba sentada y empezaba el corazón a latir muy fuerte. Y me empezaban a sudar las manos, me dolía la cabeza, no podía respirar y yo así como, lo primero que yo pensaba era, me voy a morir. Entonces yo, bueno, hoy me muero, entonces todos los días era, hoy me muero, hoy me voy a morir. Y entonces me dijo, deja de estar pensando, o sea, o sobrepensando las cosas. Y una de las cosas es que, por ejemplo, había algunas enfermedades en mi cuerpo que yo decía, no, esto me va a matar y qué va a pasar en el futuro y yo tengo hijos y cómo van a salir adelante. Y entonces uno se adelanta a pensar un montón de cosas y a ver el panorama súper gris, trágico y terrible. Porque una de las cosas es que cuando uno siente ansiedad es porque no tenés el control de las cosas. Entonces tú empezás como, si no tenés, por ejemplo, yo soy maestra de niños, ¿verdad? Si no tenés el control en el aula, así como están todos los niños y hacen fiesta y hacen de todo, obviamente la maestra debe tener el control. Entonces algo así lo comparo, ¿verdad? A que a veces uno puede tener el control de las cosas, pero muchas veces no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un terremoto o algo así, o sea, no puedes tener el control de cuándo va a pasar o que no pase. Entonces hay situaciones en las cuales nosotros podemos tener el control, como tú decís, y decir, no, o sea, detente. ¿Por qué me estoy levantando a las 2 de la mañana? Entonces lo que voy a hacer es que si me levanto, hacer otra cosa, ¿verdad? O pensar en otra cosa. Pero no ir luego y agarrar comida y seguir comiendo, ¿verdad? Otra de las cosas creo que es como un tip es comer estos granos, que son las manías, las habas, porque en teoría eso no va a hacer que subas de peso y, o sea, va a tener como ocupada la boca, pero en teoría es la mente, ¿verdad? Porque tu mente sabe como que estás comiendo, ¿verdad? Es como engañar a la mente. Yo hablaba con Ale precisamente antes de grabar y sí, lo que Ale dice, este tiempo está siendo bien difícil tanto en este punto de la ansiedad. Yo cada vez que voy a hacer una salida lo consulto con la pediatra, que es la que está a cargo de la nena, o con la ginecóloga que ella lleva mi proceso, ¿verdad? Entonces yo le hacía una pregunta a ella hace poco, porque de verdad a veces el encierro, de verdad, y es, si voy aquí o voy allá, ¿qué puede pasar o qué no puede pasar? ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que me decía la pediatra es, la nena necesita madurar más sus pulmones, crear sus propias defensas, porque del encierro hacia afuera, en un solo golpe, eso puede ser a que la nena se enferme, y no precisamente de COVID, sino hay muchas enfermedades ahorita en el aire, ¿verdad? Entonces, decidí a comenzar a salir poco a poco, pero ella me contaba acerca de su nueva, y ella sí llegó a un punto donde de verdad estaba, o sea, le causó pánico, o sea, le daba mucho miedo el salir, un trauma de su bebita, ¿verdad? Ella está
atendiendo a su bebé ahorita de mes y 15 días. Ay, qué chiquito. Está súper pequeña, ¿verdad? Entonces, con todo esto de la pandemia, miren ustedes, ha venido a causar muchas cosas y ella me decía, Lorena, me la tuve que llevar, me la llevé, hicimos un viaje, por supuesto, con todas las medidas. Ella me decía, mire, yo llevaba mis sábanas, yo llevaba cómo desinfectar el área, yo llevaba mi propia comida, nos fuimos en familia, alquilamos una cabaña solo para la familia, había piscina y enfrente estaba el lago y dice que su nuera regresó mejor, ¿verdad? Súper mejor. Entonces, o sea, hay ansiedades que nosotras podemos controlar y es lo que dice Ale. Y a mí me sucedió por lo mismo. O sea, yo cuando siento que no es hambre, sino ansiedad, precisamente compramos con mi esposo unas barras que son muy buenas, ¿verdad? Y manías, como tú decís, también tengo manías, también tengo habas, hice una mezcla de pasas y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces cuando me da hambre trato de ir comiendo, estoy tomando agua y lo más chistoso fue, fíjate que comparé unas fotos que tenía anteriormente con las de ahorita y le decía yo a mi esposo, me veo más cachetoncita, ¿Verdad que sí estoy subiendo? Me subí de peso, pero la ansiedad no me dejaba ver que realmente estaba afectando mi cuerpo, ¿verdad? Y luego al abrocharme el pantalón, pues ya estaba teniendo dificultades con respecto a eso, ¿verdad? Entonces yo puedo excusarme y puedo decir, estoy lactando, ¿va? Pero no, una es reconocerlo y la otra es actuar por eso, porque mientras la controlas, buenísimo, pero cuando no puedes controlarla, es ahí donde se viene el problema. Claro, la ansiedad es parte de nosotros, ya sea por nervios, porque tienes que hacer una presentación, por una entrevista de trabajo, o si estás a punto de graduarte de la universidad, o sea, es parte de, ¿verdad? Pero este tiempo vino a que esto fuera más fuerte en cada uno de nosotros. Ajá, entonces podemos controlar la ansiedad, sí, distraéndote, ocupando tu mente en otra cosa, porque si no ocupas tu mente, ese sí va a ser un golpe muy fuerte, porque no salir de ahí va a ser lo más complicado. Sí, y como mencionábamos, ¿verdad? O sea, no es algo como que ya lo tengamos dominado, porque yo, o sea, desde el año pasado vengo con esto y cada vez como que se incrementaba más, ¿verdad? O sea, había tal suceso y se incrementaba. Me pasó una vez, yo iba para la universidad y no sé si, hasta aquí no tengo clara la idea, no sé si me querían secuestrar o solo me querían robar, pero o sea, dos hombres me empezaron a perseguir así súper fuerte, ¿verdad? Y si yo me iba para un lado, o sea, el tipo se iba para el lado, si yo me detenía, los chavos se detenían, pero o sea, no se acercaban y como que dame tu teléfono, dame tu billetera, ¿va? O sea, me les pude escapar, o sea, no te voy a contar toda la historia, me les pude escapar a los chavos, me llegaron a traer a ese lugar. Y cuando yo llegué a la universidad, me recuerdo que yo estaba en el baño y así como yo respiraba, yo lloraba, yo quería gritar, yo quería hacer de todo, obviamente no lo podía hacer, ¿verdad? Pero entonces como que fue incrementando, porque después de eso me agarró que yo no quería salir sola. Y entonces era algo que vas en la calle y estás viendo a todos lados, desconfías de todo el mundo, aunque tal vez alguien se te quedó viendo, tal vez por tu ropa, ¿va? Porque le gustó, pero desconfías de todo el mundo. O sea, pasa algo, por ejemplo, en el teléfono, alguien que no conoces te mandó solicitud, no, es que de plano, o saber qué quiere, o empezás a sobrepensar las cosas. Y como tú dices, o sea, es un tipo de ansiedad que se puede todavía controlar. Yo asistí otra vez con la doctora y le conté como mi última experiencia y le dije, mire, o sea, esto pasó. Entonces me dijo, bueno, ¿estuviste haciendo como tus ejercicios? No, o sea, a veces tal vez sí me pasa algo, pero medio como respiración. Es que uno se aburre de estar ahí poniendo como música instrumental y ponerte a hacer ejercicios. Rutina. Ajá, entonces yo le dije, no, o sea, medio respiro cuando me pasa algo, pero no. Bueno, entonces vamos a enfocarnos en otra cosa, ¿verdad? Si te cuesta como concentrarte en eso y hacerlo, nos vamos a enfocar en otra cosa. Y me dijo, ¿te gusta tal cosa? Sí, va, más o menos, ¿no? ¿Te gusta? Y así iba mencionando. Entonces,
entre todo lo que hablamos, vimos en que me gustaban las plantas. Y bueno, entonces me dijo, vas a empezar a sembrar plantas, ¿verdad? Y cada vez que sientas que tienes ansiedad o que sientas este ataque de pánico, que no puedes respirar, que estás sobrepensando alguna situación y que obviamente sabes que no está en tu control, entonces vas a hacer eso, vas a venir y sembrar una planta. Bueno, si ya tenés, si no tenés cómo sembrarla, vas a ir a ver cómo va tu plantita, ¿verdad? Si necesita agua, si hay que cortarle algunas hojitas secas y así. Eso hice, ahora si van a mi casa, tengo muchas plantas. Y todo se debe a la ansiedad. Y entonces me empecé a enfocar como en eso. Pero entonces uno de mis consejos es como concentrarte en algo que te gusta. Si te concentras en eso, creo que te va a ayudar, ¿verdad? Porque en mi casa, o sea, aunque llene toda mi casa de plantas, no le va a afectar a nadie más. Y al contrario, se va a ver bonita la casa y pues yo estoy enfocándome en algo o me estoy concentrando en eso para dejar a un lado la ansiedad. También otra de las cosas que puedes hacer es salir a caminar, ¿verdad? Distraerte. Si eres de las personas que te gusta correr, salir a correr, ¿verdad? Puedes salir a correr. Claro, si te ataca en la noche, ¿verdad? Era otra de las cosas que hablábamos con Ale, por ejemplo, el que no puedas dormir y que tus pensamientos divaguen y al final no pensas nada productivo, ¿verdad? O sea, y al final te despertás en la mañana con un dolor de cabeza por el desvelo, por la misma ansiedad que tuviste, ¿verdad? Entonces, trata de leer. La lectura es un muy buen hábito para poder distraerte, ¿verdad? Es una de las cosas que no es un hábito para mí, ¿verdad? Pero a mi esposo le encanta leer y es una de las cosas que ahora estoy haciendo. Yo en la madrugada, claro, me despierto a lactar a la nena dos veces en la madrugada, entonces ahora cuando despierto es mejor voy a leer, ¿verdad? O a veces escucho música también y ya la música ya me relaja, me vuelve a bajar sueño y pues en eso me quedo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas para distraerte, entonces, o para no pensar precisamente en esa ansiedad, ¿verdad? Entonces puedes hacer eso o buscar algo más, ¿verdad? Sí, y sobre todo es como ir identificando las cosas, porque, por ejemplo, si lo que yo te decía, si estás como en un robo o en algo y sientes miedo, o sea, eso es algo normal. Lo que no es normal es, por ejemplo, en tu casa, o sea, estar en tu cama de repente y empezar como a sentir este ataque de pánico, o sea, no es normal. O también dice que ataca como dolor estomacal, pero esos dolores también tienes que ver, o sea, que no sean algo físico o algo que necesita medicamento, ¿verdad? También lo que tú decís del insomnio, o sea, ¿por qué sentí insomnio? Y no solo decir, bueno, ay, yo tengo insomnio, entonces yo tengo ansiedad, porque muchas veces es porque tenemos como un mal hábito de todo lo que realizamos en el día, entonces obviamente en la noche vamos a tener insomnio, ¿verdad? O también la alimentación, porque si comiste, por ejemplo, cosas que te dan energía y obviamente vas a llegar a tales horas de la madrugada y no te vas a dormir, ¿verdad? Entonces es como ir identificando qué cosas te suceden y decir, bueno, esto no es normal, ¿verdad? Y sobre todo el buscar ayuda, porque como te mencionaba antes, hay un tipo de ansiedad que no la puedes controlar así, sino que debes de medicarla. Entonces ya los profesionales te van a decir cómo, qué puedes hacer, qué puedes tomar y cómo sobrellevar esto, ¿verdad? Y un consejo que te quiero dar, ¿verdad? Es que no tomes como las cosas que dicen en internet, ¿verdad? Porque a veces nos duele algo y lo primero que hacemos es buscar en Google. Y bueno, el médico de Google nos dice que tenemos cáncer de repente, ¿verdad? Y uno se asusta y sobrepensar las cosas y ya te moriste, Sí. Pero, o sea, busca ayuda profesional, alguien experto que te pueda ayudar y no como estar buscando en internet, ¿verdad? Porque el internet es muy bueno, pero a veces como caemos en esa trampa de decir, es que voy a buscar porque siento tal cosa y voy a ver qué es, ¿verdad? Entonces no siempre es lo que dice internet. Yo, bueno, por la cuestión en donde trabajo, platico mucho con muchas personas
Y sí, son casos que tratamos, aunque si bien es cierto, han disminuido, ¿verdad? Han disminuido en este tiempo, ahora que pues ya la gente pues ya tiene un poco más de accesibilidad para poder salir, pero tuvimos uno de los casos y era que, sé que no va en este tema, pero la depresión también viene a ser parte de, y ya vamos a hablar de eso también, pero ambas cosas, si no las controlas, lo primero que te llevan es a quitarte la vida, ¿verdad? A que las cosas ya no tienen sentido o algo así. Entonces esta persona nos decía, es que ya no puedo, ¿verdad? Ya no puedo. Y claro, o sea, nosotros como consejeros espirituales podemos llegar también a un cierto nivel, por decirlo así, ¿verdad? Pero es lo que dice Ale, eso ya era que alguien más, un experto, ¿verdad? Un médico lo tratara. Entonces le dijimos, mira, nosotros vamos a ver tu área espiritual, vamos a orar por ti, vamos a estar al pendiente de ti, vamos a estar escribiendo, ¿verdad? A diario era del mira cómo estás, mira cómo vas, es que mira, me siento así, pero de una ansiedad que ella tenía, fueron agregándose más y más y más, y ella decía, siento que salgo de una, pero entro a otra, y así a otra y a otra, y siento que ahorita estoy en uno de los peores casos de la ansiedad, ¿verdad? Porque ella decía, hay veces en las noches donde ya no, o sea, ya no puedo, y me dan ganas de quitarme la vida en ese momento, porque miren ustedes, es feo, sentir ansiedad es una sensación muy fea, y si tú lo has sentido, tú sabes de qué te estamos hablando, ¿verdad? Y le decíamos a esta persona eso, ¿verdad? Entonces ella acudió al médico y pues gracias a Dios la trataron. Hoy, pues cuando regresó a su trabajo también fue una de las cosas que también le ayudó, ¿verdad? Porque ella me decía, mira, ahora ya estoy ocupada, ¿verdad? Ya estoy en mi trabajo, ya regresé y todo. Y pues es un muy bonito testimonio que también podría compartir. Yo sé que ella salió de ese tipo de ansiedad, y una ansiedad muy fuerte, ¿verdad? Entonces, pero es eso, donde ya no lo podemos controlar, es por ejemplo, que yo haya dicho, es que mira, ya no puedo dejar de comer, y seguir comiendo y seguir comiendo, y ya no siquiera cosas saludables, sino lo que se me ponga enfrente, ¿verdad? Y es ahí donde ya no la puedes tratar. Pero donde sí la podemos tratar es aquí, donde nosotros decimos, no, aquí yo me detengo, porque fue lo que a mí me sucedió. Ya vi mis fotos y dije, ay, no. No, aquí ya no llegaré a diciembre. No, ¿cómo? O sea, no, estaba esperando diciembre para las campanas. Sí, no es cierto. Pero sí, o sea, pude frenarla, y pues es algo que se puede controlar, ¿verdad? Y también Ale habla sobre el pánico. Y claro, no sé si recordás esta parte, que recordás que para un diciembre fuimos a repartir tamales al hospital Roosevelt. Con su permiso, Sí. Fíjese que fuimos a repartir ponche y tamalitos al hospital. Pero lo que no nos imaginábamos era por qué lado del hospital nos iban a entrar, ¿verdad? A ingresar. Y nos llevaron a la cocina y todo, ¿verdad? Y vos contando esa experiencia. No, pero, o sea, yo hubiera preferido vencer mi miedo ahí y subir. Sufre también con los elevadores, ¿verdad? Sí, es bien muerte. Sí. O sea. Y ustedes nos entran por la morgue y ¿te recordás? Y un elevador horrible que tronaba. Ay, sí, y hasta de películas, porque las lámparas hacían no sé cómo, así bien feo. Ay. Es que en teoría voy a llorar, después la peor experiencia de mi vida. Yo iba súper nerviosa, pero yo llevaba miedo, ¿verdad? Yo llevaba miedo, y solo a contar me sudan las manos. Igual estoy. Y recuerdo que solo me agarré al brazo de mi esposo y le digo, mira, siento miedo, ¿verdad? Siento miedo. Y me dice, agárrate, no pasa nada, ¿verdad? Pero, o sea, se siente, es una sensación fea, ¿verdad? Y ya estábamos todos arriba, y cuando todos vemos a Ale, yo pegaba en la pared y nadie. Y yo, subite. Y
no, yo no voy a subir aquí, ¿va? Y yo, no, si yo me quedo sola ahí, creo que ahí se me parte el corazón. Sí, o sea, es que de verdad es algo que me afecta, o sea, yo no puedo subirme a un elevador. Y me ha pasado porque a veces voy a entrevistas de trabajo en torres, o sea, enormes, y yo le digo, miren, yo voy a subir las gradas, y yo las alcanzo allá arriba. Y la gente se me queda viendo así como, o sea, y yo con tacones, ¿verdad? Pero yo prefiero, o sea, subir todas las gradas que subirme a un elevador. Y yo, o sea, esta experiencia fue algo así como, Señor, yo te amo, estoy aquí entregándole un tamal a los necesitados, un 25 de diciembre, pero yo no me voy a subir a ese elevador. O sea, me dan pánico los elevadores, y, o sea, no me he subido ni a elevadores nuevos, pues, que uno dice, ¿cómo se va a quedar eso, verdad? Ahora ese que tronaba, y como dice Lorena, las luces se hacían, es que era así como tenebroso. Sí, y aparte que preferí quedarme, o sea, a la par del amor que sí, así se elevador. Sí, yo sí, Ale. Y el elevador, pero fue literal, se quedó sola. Y créanme, a mí me temblaban las piernas también. Y creo que también mi fuerza y mi valor fue porque mi esposo iba a la par, ¿verdad? Es que el mío ya se había ido. Y me dejó ahí. Pero sí daba mucho. Yo soy una remiedosa, de nada soy una remiedosa. Y todavía llegando arriba, le digo a mi esposo, vaya que alguien no se vino, porque era feo, iba casi que así. Temblando. Y para abrir, abrió como así y ahí se volvió a cerrar. Y hizo esto otra vez y se volvió a cerrar. Pues sabemos en qué condiciones está ese hospital. Pero sí fue un momento donde yo dije, no, yo no me hubiera quedado ahí, ¿va? Y al ratito la veo toda tranquila. Ya, o sea, cuando nosotros llegamos, estaba ahí tranquila, ¿va? Subí las gradas. Pero déjenme decirles la otra parte, ¿va? Porque ustedes subieron y todo, ¿va? Y yo cuando me quedé, pues así como, santo Dios, o sea, ¿dónde me quedé? Pero yo dije, o sea, porque mi miedo, o sea, yo no me voy a subir a un elevador, vaya ahora menos sola, ¿va? Porque al final me subí con ellos. Sí. Cuando me apareció alguien, y bueno, yo dije, ¿estará vivo o está muerto? Bueno, ¿y qué es lo que me ha ayudado como a salir de esta ansiedad o a tal vez controlarla? Es como recordarme que yo no tengo todo bajo control, que a veces tal vez quisiera yo como que manejarlo todo y dejar todo listo, pero no va a suceder así porque eso no está en mis manos, sino recordar que Dios, Él sí tiene el control de todo y que Él es nuestro Padre y que si Él está al pendiente de cosas tan mínimas como nuestra ropa o qué vamos a comer, entonces creo que Él va a estar al pendiente de cosas más importantes que saben que a nosotros como que nos atormenta y no nos deja estar bien. Él todo lo tiene bajo control. Hay un pasaje en la Biblia que dice que todas las cosas nos ayudan a bien y creo que queda perfecto para esto porque todo lo que va a suceder te va a ayudar a bien si así lo quiere el Padre. Qué bonito lo que dice Ale. Hay otro pasaje que dice, echad sobre mí toda vuestra ansiedad, ¿verdad? ¿Y qué te está diciendo el Señor? O sea, Él te conoce, Él sabe de qué estás hecha, cuáles son tus temores, cuál es tu debilidad, o sea, en dónde somos nosotras vulnerables, ¿verdad? Entonces el Señor te está diciendo, echad sobre mí todo eso que sentís y echad sobre mí esa ansiedad que sentís, que si Él llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, dice, o sea, ¿cómo no va Él a decir, denme esa ansiedad que tienen, ¿verdad? Entonces, y te preguntarás, o se preguntarán, ¿cómo puedo conseguir eso? Orándole, hablándole a Él y diciéndole, ayúdame, yo no puedo salir de eso. Me sucedió a mí y así lo hice. Le dije, Señor, de verdad me está costando. No es que yo haya dejado las cosas de la noche a la mañana. O sea, me está costando quitarme esos tiempos que ya estaba acostumbrándome a estar comiendo, ¿verdad? Entonces, Señor, ayúdame. Y como decía Ale, cada amanecer hoy es un nuevo día en el que me toca pelear nuevamente con esto, ¿verdad? Entonces Señor, ayúdame a salir de eso y yo te aseguro que el Señor
va a tomar esa ansiedad. Por favor, de verdad, no es que queramos que nuestro video ande por todos lados, pero sí hay personas que de verdad necesitan escuchar sobre estos temas, así que ayúdanos a compartirlo. Dale like, compártelo y nos vemos a la próxima.